Pues hola, buenos días a esta segunda sesión, segundo día de nuestra escuela de invierno del Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia de este año. Hoy vamos a tener cuatro ponencias y luego vamos a tener una conversación sobre el último libro de Hubert Marot. La primera sesión va a cargo de Amalia Haro, que es postdoc en la Universidad Nova de Lisboa, y el título de la charla es Justicia, una aproximación a la teoría feminista de la argumentación. Amalia, por favor. Vale, pues voy a compartir pantalla. ¿Lo veis? Sí, perfectamente, sí. Vale, pues ¿empiezo? Sí, por favor. Vale. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Andrei, por invitarme a dar una charla en la Escuela de Invierno. Y también quería pedir disculpas porque ayer no pude conectarme a ninguna charla porque justo tenía clase. Y hoy también tenemos un evento aquí, entonces solo me voy a poder quedar, creo que a un par de charlas después de la mía, o sea que lo siento mucho. Pero bueno, lo que voy a presentar aquí hoy básicamente es una introducción general a lo que se conoce como teoría feminista de la argumentación, que surge, digamos, de una preocupación de algunas teóricas de la argumentación por cómo ciertas formas de argumentar y ciertas formas de concebir la práctica de la argumentación derivan en ciertas formas de injusticia. Bueno, pues básicamente por el contexto en el que presento esto, creo que tenía sentido, digamos, presentar algo como un poco más general o un poco más introductorio. Y bueno, para dar algo de contexto y también explicar quizás lo que sería el marco general o la aproximación general de la argumentación, a la argumentación que da lugar, digamos, a las preocupaciones que señalan las teóricas feministas de la argumentación. Creo que es útil hablar de cómo generalmente se concibe o cómo tradicionalmente se ha concebido la argumentación y la práctica de argumentar, para después explicar qué problemas se identifican desde la teoría feminista de la argumentación. Y bueno, en su libro Metaphors We Live By, Lakoff y Johnson presentan esta idea de la argumentación como guerra, que según ellos funciona como una especie de metáfora estructural que explican de la siguiente forma. Aunque no haya una batalla física, sí hay una batalla verbal. Y la estructura de una argumentación, que incluye cosas como ataque, defensa, contraataque, etcétera, refleja esto. Entonces, sin esta estructura, señalan Lakoff y Johnson, ni siquiera podríamos reconocer un fragmento de discurso como una argumentación. Y esta forma de entender la argumentación involucra, digamos, pues, o asume una forma de entender la propia práctica de argumentar como algo que es necesariamente adversarial y donde el objetivo principal sería ganar la discusión y, en este sentido, pues, derrotar a tu oponente. Y donde las partes de la argumentación, pues, también se entiende, digamos, en términos de proponente y oponente, ¿no? Como una especie de lucha. Entonces, como voy a intentar mostrar a lo largo de esta charla, esta forma de entender la argumentación ha sido ampliamente criticada por teóricas feministas de la argumentación por su relación con ciertas formas de injusticia y con prácticas injustas. Y una de las cosas que se señala, por ejemplo, desde una aproximación, digamos, feminista a la teoría de la argumentación o a la práctica de argumentar, es que la argumentación no necesariamente es adversarial, que esta concepción adversarial de la argumentación, así como las normas que guiarían, digamos, estos intercambios argumentativos adversariales, dan lugar a situaciones de injusticia. Y un punto también importante dentro de esta discusión es que cuando surge, digamos, la preocupación por los problemas de una concepción más bien adversarial de la argumentación, una posible solución que se plantea está relacionada con las normas de cortesía, las norms of politeness en inglés. Cortesía a mí en español me suena un poco raro, pero no he encontrado una traducción mejor. Entonces se plantea esto como una posible solución, pero lo que se va a señalar es que ni siquiera este tipo de normas
pueden, digamos, servir para paliar esas injusticias que ocurren dentro de la práctica de argumentar. Entonces, el plan para la charla, muy brevemente, primero voy a presentar lo que desde la teoría feminista se le ha criticado al paradigma de adversarialidad. Voy a presentar la solución que se plantea en términos de normas de cortesía y los problemas que esto conlleva. Después voy a presentar qué formas de injusticia en particular se han señalado como derivadas de estas formas de argumentar y de estas normas, y voy a terminar con algunas consideraciones finales. Vale, bueno, pues en contextos marcados, lo que se señala desde estas aproximaciones es que en contextos marcados por asimetrías de poder y por normas injustas, las personas que pertenecen a grupos oprimidos, a grupos marginalizados, suelen enfrentarse a prácticas excluyentes que lo que hacen es restringir su agencia argumentativa. Y en estos contextos lo que ocurre es que en muchas ocasiones participantes de grupos privilegiados suelen imponer ciertas normas que limitan la agencia argumentativa, en este caso pues de los interlocutores que pertenecen a grupos oprimidos. Y estas normas además están estrechamente vinculadas a la identidad social de quienes participan e incluyen normas como las normas de adversarialidad, de cortesía, de agresividad masculina, de feminidad y, en general, normas sociales que están moldeadas por ciertos estereotipos. Y, tal y como se ha señalado, estas normas y estos estereotipos, junto con la posición social y la identidad social de la persona que habla o de los interlocutores, suelen dar lugar a ciertas formas de inclusión e injusticia dentro de los intercambios argumentativos. Entonces, tal y como señala Govier, algunas de estas normas que gobiernan la práctica de argumentar están asociadas a un método o a un estilo de argumentar que es adversarial, que además se considera el método paradigmático en filosofía. Y este método, tal y como señala Janis Moulton, asume que la mejor forma de evaluar el trabajo en filosofía es someterlo a la oposición más fuerte o extrema. Como lo pone Japp, digamos, la idea es que si una tesis es capaz de superar las críticas más fuertes, entonces se podrá decir que merece una consideración filosófica seria. Y desde una perspectiva como esta, tal y como señala Gascón, la argumentación se consideraría confrontativa en la medida en que los participantes, entre otras cosas, en la medida en que los participantes sean reacios, por ejemplo, a modificar sus creencias a la luz de buenas razones. Este método adversarial ha recibido muchas críticas. Una de las más relevantes es la que hace Trudy Govier, quien señala que tanto el estilo como las normas que regulan el intercambio argumentativo adversarial dan lugar a situaciones de injusticia. Entonces, Govier, dentro de esta línea, examina y ofrece una crítica a este método adversarial, proponiendo como alternativa una distinción entre una adversarialidad mínima y una adversarialidad secundaria, donde la adversarialidad mínima la entiende como una adversarialidad neutra, donde no es necesario adoptar una posición ni formas hostiles hacia las personas que están en desacuerdo, mientras que en el caso de la adversarialidad secundaria, esta sí que involucraría la oposición hacia ciertas personas, hostilidad, insultos, beligerancia, dogmatismo, falta de empatía, etc. Entonces, digamos, una idea importante aquí y para lo que Govier defiende es que la adversarialidad no necesariamente tiene que ser confrontacional, sino que puede estar guiada por normas de cortesía y tener lugar de forma no hostil, como sería el caso de la adversarialidad mínima. Perdón. Que exigiría, digamos, pues, ser respetuoso y tratar al interlocutor como un ser racional. Perdón. Entonces, en esta misma línea que digamos, adopta Govier, Scott Aiken y John Casey también argumentan que la argumentación, digamos, es adversarial, aunque sea en un sentido muy mínimo. Y la idea es que argumentar con alguien, tal y como lo señala Gascón, argumentar con alguien implica siempre asumir que hay un desacuerdo y asumir que el interlocutor está equivocado. Entonces tenemos como esta idea de adversarialidad en un sentido mínimo. Como respuesta entonces a los problemas del paradigma adversarial, digamos, el camino que toma Govier es
plantear que la argumentación pues, puede estar guiada por esta idea de normas de cortesía, que lo que permitirían sería controlar el conflicto y minimizarlo, ¿no? Pero, como vamos a ver ahora, esto tampoco, digamos, soluciona los problemas. Catherine Handelby, en su crítica al paradigma adversarial y también a esta idea de adversarialidad mínima que plantea Gauvier, señala los problemas que están asociados al papel que estas normas de cortesía tendrían en las prácticas de argumentar y en los intercambios argumentativos. Y lo que señala Handelby es que estas normas no ofrecen protección suficiente contra las conductas agresivas y hostiles que se producen en los contextos argumentativos. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque estas normas no se aplican de igual forma a hombres y mujeres. Porque en el caso de estas normas, pues afectarían de forma desproporcionada a las mujeres porque se les aplica, digamos, de una forma más estricta. Entonces, el mero hecho, señala Handelby, que el mero hecho de que una mujer participe en un intercambio argumentativo ya contaría como una conducta agresiva y grosera en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues sus intentos de participar en la conversación no serían reconocidos o parecerían desproporcionadamente groseros, mientras que en el caso de los hombres la misma conducta se consideraría perfectamente aceptable, cortés y no se consideraría agresiva, digamos. Y además, otro aspecto importante aquí es que estas normas exigen a las mujeres mayor pasividad. Y esto hace que se las conciba como más inmaduras e irracionales y, en definitiva, pues lo que harían sería socavar la capacidad de las mujeres para interactuar de forma independiente, para ser asertivas y, en definitiva, pues para desempeñarse en los intercambios argumentativos y para ser reconocidas como argumentadoras. En línea con la crítica que le hace Handelby a Gauvier, Audrey-Japp señala que la confianza que deposita Gauvier en las normas de cortesía y de argumentación respetuosa es inapropiada porque pasa por alto el hecho de que estas normas no se aplican de igual forma a todo el mundo debido a factores como el género o la raza. Y esta disparidad, dice Japp, dificulta la participación y la integración de ciertas personas en los intercambios argumentativos que estén, digamos, gobernados por estas normas de cortesía, tal y como las describe Gauvier. Y un punto importante que señala Japp es que el caso de la aplicación de estas normas en el contexto de la filosofía ilustra, digamos, el problema de la confianza en estas normas para evitar los problemas del método adversarial. Porque con lo que nos encontramos en general es con que las personas que están en una posición social no privilegiada enfrentan desventajas al participar en discusiones filosóficas en diversos contextos, como puede ser una charla en un congreso, una sesión de Q&A, una conversación, digamos, más informal en un coffee break o la participación en seminarios, lo que sea. Entonces, esto, digamos, lo que refleja es que las mujeres se encuentran en la tesitura de elegir entre ser vistas como una buena mujer, lo que eso signifique de acuerdo con ciertas normas, o como una buena filósofa, es decir, están sometidas a este double bind que describe Barrow de la siguiente manera. Las mujeres no pueden ser vistas como buenas filósofas sin adoptar el método adversarial, pero hacerlo conlleva que se les atribuyan ciertas características negativas. La supuesta agresión de las mujeres suele describirse en términos hostiles que le asignan rasgos de carácter negativo como arrogancia, mezquindad, grosería, frialdad, etc. Eso por un lado, mientras que por otro lado, las mujeres que no adoptan el método adversarial y que encajan en las expectativas de género sobre lo que significa ser agradable o ser buenas mujeres, eso tendría el coste de no ser consideradas como buenas filósofas. Eso sería, digamos, ese double bind. Entonces, lo que muestra, digamos, lo que señalan estas teóricas de la argumentación es que las normas de cortesía no permiten resolver los problemas que se asocian con el método adversarial y con las normas de adversarialidad que están en juego en estos intercambios, ¿no? Entonces, este tipo de normas pueden dar lugar a situaciones de injusticia en las que se ve comprometida la participación de las personas de cierta forma, y una de estas formas de injusticia es lo que Patrick Bondi ha denominado injusticia argumentativa, que caracteriza de forma análoga al fenómeno de la injusticia testimonial de Fricker, pero en donde en lugar de que la persona se vea dañada en su capacidad como conocedora, se ve dañada en su capacidad como argumentadora.
Y además, a diferencia de la concepción de la injusticia testimonial de Fricker, en el caso de la injusticia argumentativa se incluyen situaciones en las que se le atribuye no solo un déficit de credibilidad, sino también un exceso. Y Bondi define este fenómeno como el fenómeno que consiste en atribuir una credibilidad reducida o excesiva a las premisas de un argumento o a la fuerza con la que las premisas de un argumento respaldan su conclusión, debido a un prejuicio identitario en la mente del público que se asocia a la persona que argumenta. Otro tipo de injusticia que señalan las teóricas feministas de la argumentación, que se relaciona con estas normas, con los problemas del método adversarial y también de las normas de cortesía, es que este tipo de normas y formas de argumentar también pueden dar lugar a situaciones de injusticia discursiva que, en el caso de la argumentación, tomarían la forma, digamos, o lo que ocurre es que la fuerza locucionaria del acto de argumentar, del acto de hablar de argumentar, es distorsionada. Un aspecto que señala Handelby aquí es que, a pesar de que quizá transgredir las normas injustas que gobiernan los intercambios argumentativos y, por ejemplo, adoptar un rol adversarial puede ser liberador para algunas mujeres, el uptake que van a recibir sus actos de habla no es el mismo que el de los hombres. Y señala que cuando las mujeres desafían los estándares de género que le asignan una feminidad pasiva y cortés, tienden inicialmente a ser percibidas como si simplemente estuvieran reclamando un papel activo y autoritativo, especialmente en contextos de discurso experto. Y lo que ocurre es que si no son excluidas directamente, se le niegan las respuestas que reciben los hombres y parecen estar hablando fuera de turno o pidiendo constantemente que se les permita argumentar en lugar de ser interpretadas como llevando a cabo un acto de habla de argumentar. Perdón. Entonces, el coste que tendría para las mujeres transgredir este tipo de normas es que sus actos de habla no se interpreten ni tengan además el efecto que tendría el mismo acto de habla si fuese realizado por un hombre. Y esto va en línea con lo que señala Kukla en su paper de que dar buenos argumentos, hablar con confianza y comportarse de formas que contarían como jugar bien, si ya somos reconocidos como jugando, puede resultar arrogante y desagradable. Entonces, estos fallos discursivos, señala Handelby, equivalen a una injusticia discursiva donde la pérdida de control sobre nuestros actos de habla puede ser el resultado de las normas de cortesía que niegan a las mujeres los roles adversariales que estarían, digamos, que serían considerados como aceptables bajo este tipo de normas. Entonces, una cosa que señala Japp en relación con esto es que tomar en consideración otros factores, como serían factores externos, como la identidad social del hablante, nos puede ayudar a entender cómo influyen estos factores en la capacidad de ciertos individuos para garantizar que sus actos de habla logren efectivamente aquello que intentamos que hagan. Y en este sentido, pues Japp se basa en la propuesta de Kukla y encuentra la propuesta de Kukla relevante para esto, para destacar la conexión entre injusticia discursiva y normas que operan en contextos donde se desarrollan los intercambios argumentativos. Y señala que su marco teórico resulta especialmente útil para sus fines porque enfatiza la idea de que las mismas palabras proferidas en un contexto idéntico pueden producir resultados muy diferentes según la identidad social del hablante, lo que conduce a distintas formas de uptake, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un diálogo adversarial, como sería el de una charla en un congreso, donde, por ejemplo, la conducta de la mujer pues, puede seguir las normas de cortesía, esto puede socavar su estatus como experta en la medida en que pues, esto puede interpretarse como inseguridad. Y dice lo siguiente, consideremos el periodo de preguntas y respuestas después de una charla académica. A veces es difícil determinar si las preguntas planteadas tienen la intención de aclarar, desafiar o ambas cosas, y en tales casos la identidad social de quien habla puede ser el factor determinante. Una mujer joven que formula una pregunta en una charla puede ser percibida como alguien que no comprende al ponente y que busca aclarar uno de los puntos argumentativos. Y en cambio, un hombre de mediana edad que plantee una pregunta redactada de manera idéntica en la charla puede ser visto como alguien que plantea un desafío legítimo al argumento del ponente. En este caso específico, estas preferencias idénticas tienen fuerzas realizativas muy distintas y el factor determinante es la recepción por parte de la audiencia junto con la identidad social de la persona que habla, ¿no? Vale, entonces, la idea es que las normas que están influenciadas por ciertos estereotipos
también desempeñan un papel en el uptake que reciben ciertos actos de habla cuando son realizados por personas que no pertenecen a grupos privilegiados, que pertenecen a grupos oprimidos. Y, por ejemplo, una cosa que enfatiza Japp es que en el caso de las mujeres blancas puede ocurrir que sus actos de habla se interpreten como contribuciones, no como contribuciones legítimas, sino como peticiones para participar en la conversación. Pero, por ejemplo, ocurre que, debido a ciertos estereotipos, por ejemplo, sobre las personas afroamericanas, las mujeres negras con frecuencia se encuentran incapaces de disentir o de participar en debates corteses con mujeres blancas. Y esto va, dice Japp, en la línea de Bell Hooks, en la línea de esta idea de que las contribuciones de las mujeres negras a menudo no son reconocidas como desacuerdos académicos corteses, sino que se interpretan como ataques hostiles o como un intento de borrar a las mujeres blancas. Entonces, este tipo de injusticias, digamos, si se producen de forma sistemática, pueden dar lugar al fenómeno que denomina Tempest-Henning Argumentative Smothering, que en español sería asfixia argumentativa, en donde una persona, y este fenómeno lo caracteriza además Tempest-Henning en relación con lo que le ocurre a las mujeres negras en la academia, donde una persona, debido a un entorno opresivo y a las normas argumentativas injustas, se siente obligada a modificar significativamente su comportamiento argumentativo o incluso a retirarse por completo de las discusiones, ¿no? Vale, algunas consideraciones finales muy rápido. Una de las cosas que parece importante pensar desde la teoría de la argumentación es, digamos, pues, cómo desarrollar estrategias para mitigar estas injusticias. Y aquí solamente quiero apuntar a que me parece que el desarrollo de estas estrategias, una de las cosas que debe hacer o de donde debe partir es de un cuestionamiento, digamos, de una visión neutral o idealizada de la argumentación, que asume, digamos, que los argumentos pueden y deben ser evaluados independientemente de quién argumenta y que todos los participantes pueden y deben participar en prácticas argumentativas en igualdad de condiciones. Y creo que quizás uno de los marcos para desarrollar este tipo de estrategias, y que esto es algo que se viene haciendo, ¿no? Y que plantea Katarina Stevens en un libro que ha publicado recientemente, es que, digamos, la ética de la argumentación puede servir para desarrollar estrategias para mitigar este tipo de injusticias. Y la idea es que, bueno, tener en consideraciones morales a la hora de determinar, y que esto se puede hacer, por ejemplo, por medio de tener en cuenta consideraciones morales a la hora de determinar de qué forma va a tener lugar un intercambio argumentativo. Y esto se puede hacer, por ejemplo, pues teniendo en cuenta qué roles debemos adoptar en un cierto contexto, en un cierto intercambio argumentativo, cómo se establecen estos roles y demás. Esto es algo, bueno, en lo que he estado trabajando últimamente, que sería también una estrategia, digamos, para mitigar este tipo de injusticias, y es esta idea de resistencia argumentativa, donde, no voy a entrar mucho en esto, simplemente es para mencionarlo, donde la persona pues se resiste o bien a ofrecer razones a su interlocutor cuando éste se las pide, o bien a considerar sus argumentos como merecedores de entablar un intercambio argumentativo. Y quizá pues esto, que generalmente se podría entender desde una concepción de la argumentación concreta como un movimiento no cooperativo, podría ser legítimo en algunos contextos, pero no voy a entrar aquí. Termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Muy interesante. A ver si hay preguntas. Sí, a Teresita ha levantado la mano. Teresita, por favor. Muchas gracias, Amalia, por tu presentación. Yo tengo dos preguntas. No sé si tú sepas en relación con esta investigación feminista que se ha hecho, que está relacionada con argumentación, si ellas ya distinguen los tipos de adversarialidad. Estoy pensando en un artículo de Steven y Cohen que publicaron en 2021, en donde proponen precisamente distintos tipos, 4 sentidos de adversarialidad.
Entonces, sería mi pregunta si ellas ya en su análisis argumentativo pueden distinguir estos tipos de adversarialidades u otras, porque la crítica que hacen estos autores a esta discusión sobre si cuando argumentamos debemos o no introducir la adversarialidad, ellos mencionan precisamente que no es un planteamiento adecuado, que lo adecuado sería primero distinguir los tipos de adversarialidad porque de lo contrario se hace muy frustrante la discusión que en torno precisamente a este tema. Y el segundo punto es en relación a una crítica que se le hace al primer rechazo del feminismo a este método adversarial, creo que me parece que fue en los 1980, más o menos en esa década, en donde se les dice que cuando tú tienes, por ejemplo, porque ellas en un primer momento, si no recuerdo mal, rechazan totalmente la adversarialidad y se van por una propuesta 100% cooperativa, por así decirlo, ¿no? Y allí precisamente si quieres después te paso el dato porque en este momento no me acuerdo, se les hace una crítica en relación a que en un primer momento rechazan una adversarialidad explícita, pero queda una adversarialidad implícita. Nosotros, bueno, no sé si aquí usan la expresión de guante blanco, en donde generalmente hay una crítica por debajo del agua que lamentablemente cuando hay, digamos, alguien de un grupo minoritario argumentando con alguien, digamos, ahí creo que me parece en el estudio lo presentan con alguien de raza blanca, el del grupo minoritario a veces no identifica estas sutilezas, digamos, en donde se da la adversarialidad. Entonces, es una adversarialidad que es muy polite. Entonces, ese tipo de cuestiones. Bueno, gracias. Muchas gracias, Teresita. Me interesa mucho, o sea, que te pediré la referencia. O sea, con respecto a lo segundo que me has comentado, claro, es como una especie de adversarialidad que está disfrazada de cooperación y que a lo mejor, pues, si hay formas de argumentar distintas o de presentar, digamos, lo que sería una actitud cooperativa, realmente sería algo más como una especie de adversarialidad pasivo-agresiva o algo así, que es más difícil de identificar a lo mejor, ¿no? Sí, y te envío lo que te mencioné. Gracias. Vale. ¿Sí? No, perdona, pensaba que habías acabado. Sí, sigue, por favor. Sí, vale, y con respecto a lo primero, sí, creo que el artículo de Stevens y Cohen sí lo conozco y claro, bueno, básicamente la idea es que quizá no debe asumirse por defecto en ningún contexto qué tipo de forma de argumentar tiene que tener lugar, sino que tiene que ser una cosa que, digamos, se determine en el contexto, pues también por medio de lo que diría Stevens, me imagino, teniendo en cuenta ciertas consideraciones morales, ¿no? Algo así. Sí, gracias. Muchas gracias, Teresita. José. Buenas, muchas gracias por la presentación antes de nada. Yo es más una curiosidad. Estoy viendo, Teresita te preguntaba que se han hecho como distintas formas de entender la adversarialidad, distintas acepciones de esa idea. Y yo me preguntaba si se ha estudiado también adversarialidad en diferentes contextos, por ejemplo, en diferentes adversarialidad en argumentación moral, en ciencia o en diferentes contextos. Y además, si se tiene en cuenta cómo se articula la noción de adversarialidad con la identidad social de los hablantes o de los argumentadores. Estoy pensando, por ejemplo, en un estudio que tiene ya clásico, pues muy clásico de Erving Goffman acerca de la noción de estigma, y él estudia diferentes estudios de caso donde la noción de algo que se considera un estigma en un contexto, pues en otro no lo es, o se articula de diferentes maneras, lo que lleva a los argumentadores, en este caso a los agentes sociales, a diseccionar su propia biografía y a
desarrollar ciertas estrategias para adaptarse a los diferentes contextos. No sé si eso se tiene en cuenta en este contexto o se habla de adversalidad en general, aunque se distinga diferentes tipos. Yo creo, muchas gracias, José, por la pregunta. Yo creo que lo que estás diciendo, si te entiendo bien, va en línea un poco de esta idea de Tempest-Henning, de que, por ejemplo, cuando algunas teóricas feministas critican el paradigma adversarial, porque, digamos, asumen que así no es como argumentan las mujeres en general y que eso da lugar a situaciones de injusticia, una de las cosas que dice Tempest-Henning es, vale, esto, digamos, aplica en el caso de las mujeres blancas, pero en el caso de las mujeres negras, por ejemplo, la forma de ser polite es siendo adversarial, de hecho. Entonces, es una forma de adversarialidad que, de hecho, es la forma, digamos, de participar en una forma, digamos, más polite. Entonces, hay ahí como una especie de confusión que, de hecho, va en detrimento de las mujeres negras, porque se ven obligadas, digamos, por ejemplo, en contextos académicos, a adoptar ciertas formas de argumentar que dentro del contexto de lo que sería polite para las mujeres blancas no encaja lo que se considera polite dentro de otras formas de hablar y de argumentar. Entonces, ¿iría eso de contexto? ¿O? Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta breve. Leonor, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Namalia. Muchas gracias, André, porque sabes que soy una infiltrada y me permites infiltrarme del todo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, igual que escucharos ayer a todos. Ha sido un verdadero placer. André, yo te quería hacer una consulta. Me resulta muy interesante tu intervención y creo que tomas y tocas algunas de las cuestiones que llevan decenas de años discutiendo las feministas. Y yo te preguntaría en concreto cómo evitar el riesgo de, un poquito también en la línea de José, de caer en un cierto esencialismo, ¿no? El esencialismo de los roles, de las características, de la asunción de los estigmas como un modelo de definición de las mujeres que le impiden participar en pie de igualdad en la construcción de las reglas. No en cómo me las haces blanditas para mí, sino cómo se construye el discurso de la argumentación contextualizado para los distintos niveles, tanto en su dimensión teórica, ¿no?, de construcción del discurso teórico, como en su construcción práctica. Ayer se discutía si el elemento teórico y el práctico podían someterse a los modelos lógicos y a las distintas lógicas de articulación. Yo creo que sí, y lo que yo me pregunto es, ¿no sería o no se corre en ocasiones el riesgo del esencialismo de calificar y tratar a las mujeres por su color, por su posición económica, por su etnia, por su ubicación contextual? Y en ese sentido yo recuerdo que la teoría discursiva habermasiana del último representante de la escuela de Frankfurt lleva muchísimo tiempo siendo criticada por la teoría de género, por la teoría feminista, y que Gilligan ya estableció un modelo de principios frente al modelo de reglas que es fuertemente objetado precisamente por la posibilidad esencialista que lleva a conducir a la mujer a una especie de definición intelectual homogénea y, por cierto, bastante paternalista. Y en este sentido me pregunto si las aportaciones, ayer hablabais de la teoría crítica, las aportaciones de la teoría crítica, yo estoy pensando en Honneth, o estoy pensando, por ejemplo, en la perspectiva muy económica, de crítica económica de la estructura de Butler, no sería... de Fraser, no sería útil a estos efectos y, sobre todo, no deberíamos acudir a los problemas de la performatividad que nos ha presentado, con los que nos está retando desde la filosofía de todas las disciplinas Judith Butler. Y gracias por tu intervención, que es muy interesante. Muchas gracias, Leonor. Voy a intentar contestarte lo mejor que pueda. Vale. Yo creo que sobre esta preocupación de caer en un esencialismo, básicamente yo creo que más bien el objetivo de las teóricas feministas de la argumentación es señalar que hay no es que haya una forma esencial en la que las mujeres argumentan, sino más bien que hay un problema estructural
que hace que ciertas o normas sociales o sí, es una cuestión estructural que hace que ciertas formas de argumentar se vean castigadas sistemáticamente. Y que eso, pues, digamos, en el caso, o sea, no es el caso que las mujeres siempre tengan que argumentar de una cierta manera o que se asuma que siempre argumentan de una cierta manera, sino que más bien que en el momento, por cómo está, digamos, por cómo son las prácticas sociales y por el tipo de normas que están en juego, en el momento en el que se intenta, digamos, romper un poco la norma, se ven castigadas sistemáticamente. Entonces, creo que no, en ese sentido sería, o sea, lo que ella haría sería más bien señalar un problema estructural, pero que no haría que necesariamente cayeran en un esencialismo. Hay un sentido en el que sí, o sea, creo que es un problema muy complejo, ¿no? Y es parte de lo que tú estabas diciendo. Hay un sentido en el que sí, y eso creo que es parte de nuevo de lo que señala Tempest-Henning, de, vale, asumimos que estos problemas se asocian al caso de las mujeres, pero si miramos cómo se argumenta, por ejemplo, en el caso de las mujeres negras, vemos que el tipo de problemas que tienen es diferente. Entonces, sí, pero es una cuestión bastante compleja. No sé si te he contestado, pero muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Muy interesante. Yo también tenía alguna pregunta, pero ya creo que tenemos que cerrar. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias.